Bienvenidos al canal de Análisis Técnico de Street. Vamos a comenzar con un nuevo vídeo del resumen semanal viendo a ver qué ha sucedido esta semana tras ese cierre de gobierno en Estados Unidos. Vamos a ver la primera parte del vídeo, qué efectos puede tener, si quizás se alarga, si no se alarga y qué repercusión podría tener también en los mercados. Por lo tanto, esa primera parte del vídeo va a ser muy pero que muy interesante. ¿Qué más vamos a ver en el vídeo de hoy? Pues como siempre veremos ese resumen de los índices. Esta semana hemos finalizado un mes y hemos comenzado otro, por lo tanto tenemos que ver a ver el cierre mensual, que ya os adelanto que va a ser bastante positivo, y a ver qué nos esperan los siguientes meses. También veremos todas las acciones que me habéis pedido durante toda la semana, veremos esos datos económicos que nos esperan esta próxima semana, aunque habrá dudas de si se publicarán o no se publicarán datos económicos tras el cierre de gobierno en Estados Unidos. Veremos esos datos interesantes que he sacado de Twitter esta semana y por último, en esa sección en la que utilizamos la inteligencia artificial, veremos a ver qué acción nos da que podría tener un buen rendimiento en las próximas semanas. Así que vamos al lío. Bueno, pues como ya todos sabréis, esta semana se ha producido ese cierre de gobierno en Estados Unidos, algo que no veíamos desde el 2018, cuando también estaba Trump al frente de los Estados Unidos, y principalmente se ha debido por desacuerdos en tanto a los presupuestos en Estados Unidos. Nos piden una cosa, otros lo contrarian, no se ponen de acuerdo y hemos llegado al punto en el que se ha tenido que cerrar el gobierno de Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que llevábamos unos cuantos años en los que siempre se apuraba hasta el límite y decían: mucho cuidado, todas las noticias, riesgo de cierre de gobierno en Estados Unidos, y se metía muchísimo miedo. Incluso hemos llegado a ver en alguna ocasión que cuando veníamos viendo ese tipo de noticias, los mercados corregían por miedo a ese cierre de gobierno. Pero si ha habido una característica especial en esta ocasión, donde sí hemos llegado a ver ese cierre de gobierno, es que no se le ha dado ningún bombo en las noticias de que fuera a llegar ese cierre de gobierno y que podría ser algo negativo para la economía o para los mercados. Todo lo contrario. De hecho, cuando hemos visto que se producía ese cierre de gobierno, ha sido una noticia que, bueno, ha pasado por ahí, pero que siempre ha venido acompañada con que, bueno, tampoco es preocupante. Si a lo mejor no dura mucho, pues no va a provocar ningún efecto ni en la economía ni en los mercados. Es decir, lo han intentado apaciguar muchísimo. ¿Y es real o no el riesgo que tenemos tras ese cierre de gobierno? Pues creo que hay que entender qué se va a producir con ese cierre de gobierno y la repercusión que podría tener en la economía para valorar si quizás a lo mejor los mercados se acaban resintiendo. Hay que tener en cuenta que principalmente cuando se produce ese cierre de gobierno, como ya habréis escuchado por muchos sitios, pues se dejan de publicar datos económicos. Esta semana ya lo hemos visto, no teníamos los datos del desempleo en Estados Unidos. Y a la vez también hay empleados públicos en Estados Unidos, lo que aquí podríamos considerar funcionarios, que también dejan de cobrar mientras se produce ese cierre de gobierno. Algunos de ellos no trabajan y otros tienen que seguir trabajando, pero no cobrarían hasta que vuelva a abrir de nuevo el gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo podríamos llevar esos dos puntos clave a la situación actual? El primero de ellos, que no se den datos económicos. Pues casualmente, justo antes de decir que se cerraba el gobierno y que ya no se iban a publicar nuevos datos, se publicó ese último dato del empleo de las nóminas no agrícolas en Estados Unidos y fue muy negativo, se destruyó empleo, y eso quizás es una noticia bastante negativa, y ahí hubo ya el parón de publicación de datos económicos. ¿Esto cómo repercute? Pues bueno, si tenemos en cuenta que en la última reunión de la Fed lo que nos dijeron es que había muchísima incertidumbre de si iban a bajar los tipos de interés de cara a los próximos meses, si ahora estamos viendo que no se van a publicar datos económicos ni del empleo, ni del IPC, ni del PCE, entonces la Reserva Federal, si no abre de nuevo rápido el gobierno de Estados Unidos y vuelve a publicar datos, va a tener que tomar decisiones en tanto a los tipos de interés a ciegas, o quizás se van a ver las cartas y va a tener que decidir si bajar los tipos de interés con sus propias proyecciones, y a lo mejor ya no tiene la excusa de vamos a esperar a ver esos datos, o viendo los datos que hemos tenido vamos a hacer una cosa o lo contrario. Yo os lo he dicho siempre, no me creo que la Reserva Federal, aunque se nos venga diciendo y todos se excusen que se basen esos datos económicos, no me creo que ellos mismos tengan sus propias proyecciones de datos económicos y tengan información mucho más relevante que la que está abierta al público en general, como podemos ser nosotros. Por lo tanto, ahora a lo mejor se va a ver esas cartas y veremos a ver esas decisiones de tipos de interés que
tomará con sus propias proyecciones. Por lo tanto, creo que por ahí vamos a llegar a un punto bastante interesante y a lo mejor también se vende que no puede seguir bajando los tipos de interés porque como no tiene datos económicos fiables, pues no va a tomar ninguna decisión, pero no bajar los tipos de interés ya será tomar una decisión. Así que también veremos. Sí que es verdad que quedan todavía unas semanas para que se produzca esa decisión de los tipos de interés de octubre, y es probable que antes se vuelva a abrir el gobierno, por lo menos eso es lo que se está comentando, pero veremos a ver porque de momento todo sigue exactamente igual. Y la segunda pata de este cierre de gobierno en Estados Unidos, sí que en mi opinión, más allá del chascarrillo de la Fed, creo que es lo más importante, y es que hay muchos funcionarios en Estados Unidos que van a dejar de cobrar. Y además también hay ciertas ayudas, sí que es verdad que las más importantes se van a seguir dando, porque tienen un presupuesto que no finaliza, aunque se cierre el gobierno. Pero hay ciertas ayudas que se dan en Estados Unidos que dependen de que el gobierno esté abierto. Si tenemos en cuenta, como ya venimos comentando durante los últimos meses, que la economía del ciudadano de Estados Unidos cada vez se está apretando aún más, cada vez tienen menos capacidad de ahorro, cada vez vemos que el consumo se resiente, esa confianza del consumidor de la Conference Board, que también lo hemos visto hace poquito, que se resentía también, pues imaginaros si en esa situación donde la economía particular de los estadounidenses se está ajustando, si encima les dicen que esta semana no van a cobrar, la siguiente tampoco, la siguiente tampoco y la siguiente tampoco. Eso que puede producir una caída brusquísima del consumo. Y eso le puede acabar pasando factura a Estados Unidos, a su economía. Por lo tanto, yo no estaría tan de acuerdo en que este cierre de gobierno, como se está leyendo por muchos sitios, a lo mejor no le pase factura a los Estados Unidos, a no ser que se alargase muchísimo. Yo creo que como esto se alargue, como vimos en 2018, que fue un poquito más de un mes, pueden empezar a surgir problemas importantes. ¿Cuál va a ser la película? Pues ya lo estamos viendo, que le están intentando apaciguar todo. El problema será cuando posteriormente se vuelva a abrir el gobierno y se empiecen a publicar datos económicos de este periodo en el cual el consumo se podría ver gravemente reducido si se alarga este cierre de gobierno. Por lo tanto, es una bomba de relojería, en mi opinión. De hecho, si lo ponemos en contexto, lo que comentábamos la semana pasada en esta sección del vídeo del resumen semanal, donde decíamos que la predominancia principal de la economía ahora mismo era fiscal, es decir, el dinero que llegaba del gobierno hacia la economía real, pues ahora se ha cerrado el grifo de esa política expansiva fiscal. Es cierto que no va a ser infinito y que llegará un punto en que se volverá a abrir, pero cuando tenemos una economía tan dependiente de que llegue ese dinero del gobierno a las familias, hay que tener mucho cuidado porque todo puede romperse. Y también llevamos mucho tiempo diciendo que la economía, aunque se mantenga aparentemente bien, que las bolsas se sigan manteniendo al alza, da la sensación de que estamos en la cuerda floja, que cada vez hay un vértigo más alto y que una situación de estrés a lo mejor podría provocar una caída más brusca de lo que nos podríamos esperar. Por lo tanto, no estoy del todo de acuerdo en todas esas noticias que están saliendo de que no va a ser preocupante para la economía ni para los mercados este cierre de gobierno de Estados Unidos. Si evidentemente esta semana a lo mejor ya vuelve a abrir, pues a lo mejor no crea ningún problema. Pero como se vaya alargando 2, 3, 4 semanas, cuidado porque a lo mejor la situación se empieza a complicar. En un primer momento a lo mejor no pasa nada, de hecho lo comentábamos el otro día, normalmente cuando se cierra el gobierno en Estados Unidos en las últimas décadas ha sido positivo incluso para las bolsas, es decir, no le ha pasado factura, pero hay que tener en cuenta la situación actual que tenemos de la economía y a lo mejor en un primer momento no provoca caídas en los mercados como estamos viendo ahora mismo, pero cuando luego se vuelvan a empezar a publicar esos datos económicos y se empiecen a ver las consecuencias, cuidado porque ahí sí que sí a lo mejor el mercado, la bolsa, la renta variable, se empieza a resentir. Así que bueno, aquí os he dado mi opinión de este cierre de gobierno de Estados Unidos. También me podéis dejar vosotros en los comentarios vuestra opinión y así pues entre todos quizás intentamos leer esta situación que tenemos ahora mismo en la economía de Estados Unidos. Vamos a continuar con ese calendario económico que tenemos esta semana en Estados Unidos, que la verdad pues que tras el cierre de gobierno es bastante descafeinado y es muy probable que sea aún más descafeinado si no vemos que se vuelve a abrir el gobierno en Estados Unidos. El lunes, pues bueno, tendremos la comparecencia de Lagarde. En principio, pues no esperamos que digan nada que nos llame la atención. El martes, pues no tenemos absolutamente nada relevante más allá de la GDP Now de la Fed de Atlanta.
que bueno, pues nos va a anticipar quizás el dato del PIB del tercer trimestre. De momento parece bastante positivo, pero tampoco nada que pueda mover demasiado a los mercados. En la sesión del miércoles, pues sí que es verdad que tenemos las actas de la reunión del FOMI, que quizás pues nos dé una perspectiva de qué pueda acabar pasando con los tipos de interés en las siguientes decisiones. Por lo tanto, esto sí que puede provocar movimiento, volatilidad en el mercado. Si ya nos vamos a la sesión del jueves, pues, es cuando ya empezamos a tener datos interesantes que quizás son los que podrían mover un poquito más al mercado, pero son datos que si no se vuelve a abrir el gobierno, pues es probable o posible que a lo mejor no se acaben publicando, y son esas nuevas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos, las renovaciones de los subsidios por desempleo. Son datos que esta semana, fijaros, como podéis ver, pues no se han publicado. El último dato fue del 25 de septiembre y esta semana pues veremos a ver si se acaban publicando. Lo que hemos dicho antes, el último dato del empleo en Estados Unidos pues fue bastante negativo y ahora nos falta saber esas nuevas peticiones de subsidio por desempleo, porque el dato último que tuvimos no fue malo, todo lo contrario, fue bastante positivo, se volvió a relajar bastante. Por lo tanto, pues bueno, tendremos que estar a la espera. Y en la sesión del viernes, pues tendremos las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo en Estados Unidos. Todo ello si se abre el gobierno. Si no, pues estos datos quedarán en duda si les publicarán o no les publicarán. La perspectiva es que no les acaben publicando si no se reabre ese gobierno en Estados Unidos. Vamos a continuar con esos datos interesantes que he sacado de Twitter esta semana. Hay bastantes y yo creo que todos ellos muy interesantes. El primero de ellos, pues se ve el posicionamiento que hay ahora mismo de los inversores americanos en opciones. Está en máximos, fijaros, es una auténtica barbaridad en opciones de compra. Esto que nos hace ver, pues que ahora mismo el optimismo es altísimo en el mercado. Cuando tú compras una opción de compra es porque piensas que el valor de esas acciones donde has comprado la opción va a seguir manteniéndose al alza. Además, también esto nos hace pensar si a lo mejor, como ya no hay tanto dinero para invertir directamente en acciones, se hace esa inversión a través de esas opciones de compra donde tenemos que aportar un menor capital porque estamos apalancados y a la vez también nos podemos aprovechar de la subida del mercado. Por lo tanto, yo creo que es una situación que nos puede marcar un riesgo bastante importante. Fijaros como también vimos picos anteriores que luego acabaron provocando caídas importantes, como fijaros el que vimos antes de comenzar el 2022 y luego vimos esa corrección importante. Por lo tanto, vais a verlo con más datos que vamos a ver ahora, pero creo que debemos mantenernos alerta y es algo, este optimismo excesivo que quizás tenemos en el mercado, que nos hace pensar que a lo mejor nos podemos estar acercando a una última subida especulativa para alcanzar un techo en los mercados. El siguiente de los gráficos, fijaros, es de José Luis Cárpatos, y aquí se está viendo que los insiders se están vendiendo de nuevo de forma muy pero que muy agresiva. Fijaros, estamos ahora mismo en máximos de todo lo que podemos ver en el gráfico, es decir, una señal más de que a lo mejor los que saben un poquito más que el resto en el mercado están vendiendo cuando estamos viendo que los mercados se mantienen con bastante fuerza al alza. Esto es la película de siempre. Cuando los mercados están miedosos, que a lo mejor parece que no va a subir y se empieza a recuperar un poquito, pues ahí la gente a lo mejor, el inversor pequeño, pues tiene más miedo de entrar, pero el inversor grande a lo mejor ahí se empieza a posicionar. Y cuando vemos que hay euforia, que todo sube, que da igual lo que salga, que se cierra el gobierno, pues que se cierre. Esto va a seguir subiendo. Los insiders es cuando aprovechan para vender esas acciones que han comprado cuando nadie las quería. Por lo tanto, de nuevo, una señal de alerta en el mercado. Otra más, pues fijaros, ahora mismo estamos viendo un sentimiento, un consenso en el mercado muy alcista, muy comprador, que no se veía desde, fijaros, el año 2021 y también anteriormente. Fijaros lo que nos dice el consenso alcista de Market Bank. Acaba de alcanzar 70, un nivel superado solo dos veces desde 2010. En ambas ocasiones, enero de 2018 y diciembre de 2024. Y en anteriores ocasiones, cuando ha pasado esto, luego acabó provocando unas caídas en los mercados. Por lo tanto, cuidado porque fijaros de nuevo, otra señal más de alerta de que quizás estamos en un momento de excesivo optimismo.
El siguiente de los gráficos pues representa muy bien el porqué de la subida que estamos viendo ahora mismo en los mercados. La M2 es la liquidez que tenemos ahora mismo en la economía, en los mercados. Y fijaros cómo la liquidez ha ido aumentando desde julio de 2023, donde vimos con claridad que se mantenía el ciclo alcista en los mercados, donde ya se ponía freno a esa caída de la liquidez, volvía a expandirse y volvíamos a ver subidas bastante importantes en el mercado. Yo creo que salga el dato que salga, veamos lo que veamos, noticias las que nos quieran contar. Mientras la liquidez se siga manteniendo en el mercado, es muy probable que las bolsas, la renta variable, siga manteniéndose al alza. ¿Cuál es el problema? Que cuando la situación se complica, pues la liquidez cae en picado. Es decir, no es vamos a reducir la liquidez y el mercado cae y la economía se vuelve negativa. Cuando la economía ya vemos que no se expande y que a lo mejor hay que tomar medidas, es cuando se empieza a reducir esa liquidez y posteriormente es cuando empezamos a ver que la economía se resiente. ¿Por qué? Pues porque evidentemente ningún gobierno quiere hacer caer a las bolsas de forma vertiginosa, pero hay veces que se tienen que ver forzados a ello. El siguiente de los gráficos de Héctor Chamizo es muy interesante y a mí también me ha llamado la atención esta semana porque he podido ver como en alguna sesión los índices americanos se mantenían al alza, alcanzaban nuevos máximos históricos, pero por el contrario el VIX ahí debería caer, pero no hemos visto caídas en el VIX, hemos visto cómo los mercados americanos se mantenían al alza y el VIX tampoco veía caídas importantes y eso es una descorrelación que no suele producirse. ¿Por qué? Porque normalmente la correlación que tenemos es negativa, es decir, la bolsa sube y el BIS cae. Y eso no ha pasado esta semana. Y normalmente cuando solemos ver ese tipo de situaciones, alguien estaría mintiendo aquí. Y normalmente el que suele acabar mintiendo son las bolsas, la renta variable, los índices americanos. Por lo tanto, cuidado porque eso hay muchas veces que anticipa que nos acercamos a una corrección. Y el último de los gráficos, quizás menos relacionado con la renta variable, con los mercados, pero creo me ha parecido muy relevante, muy interesante. Es de Mar Vidal y en este gráfico pues lo que se está viendo es la riqueza que se tiene en Estados Unidos por generación y destaca muchísimo el aumento de la riqueza de los baby boomers hasta el año 2020, 2021 y por el contrario pues se ve la poquísima riqueza que ha ido acumulando la generación millennial, que serían los hijos de esos baby boomers. ¿Qué queremos hacer ver con todo esto? Pues que es cierto que los baby boomers son personas que han nacido cuando ya pasó quizás esa situación tan complicada, geopolítica, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, y han tenido un periodo de expansión de la economía muy positivo en época laboral. Además, es una sociedad, vamos, una generación que por cultura de lo que habían vivido sus padres y sus abuelos han querido acumular bastante riqueza, han acumulado ahorro, han invertido y eso les ha permitido que al llegar a esta época de su vida pues tengan una gran capacidad de ahorro. Sin embargo, sus hijos están viviendo ahora mismo una situación que a lo mejor es bastante complicada y lo estamos viendo, esto es Estados Unidos, pero yo creo que en España, por ejemplo, pasaría algo muy parecido. Siempre se ha dicho que cada generación va viviendo mejor que la anterior, pero este gráfico no está representando eso, pero hay que tener en cuenta también el traspaso de riqueza que puede haber en los siguientes años. ¿Por qué? Porque evidentemente la riqueza que tienen todos estos baby boomers dentro de 20 años es muy probable que acabe pasando a los millennials. Y eso también puede producir un cambio importante en las economías, en la forma de consumo, quizás en la cultura económica y que quizás ahora no tendría mucho sentido tenerlo en cuenta con la situación actual porque todavía están presentes esta generación, la mayoría de los baby boomers, pero a lo mejor dentro de 20 años ese cambio, ese traspaso de la riqueza empieza a marcar nuevas tendencias en la economía, en el consumo y en la cultura en general de todos estos millennials en los cuales yo me incluyo y que a lo mejor podría cambiar bastante la situación que están viviendo ahora mismo en su economía personal. Continuamos con el análisis de los índices que hemos visto esta semana.
porque ha sido una semana muy importante, porque cerrábamos el mes de septiembre y comenzamos un nuevo mes. Y lo que decíamos la semana pasada es que iba a ser clave el cierre que tuviéramos durante el mes de septiembre para ver si nos iba a anticipar que los siguientes meses podrían ser también positivos. Por lo tanto, vamos a ver esos cierres mensuales y a ver cómo hemos comenzado este nuevo mes. Comenzamos con el primero de los índices, que es el IBEX 35. Fijaros cómo esta semana hemos conseguido romper ese techo que no conseguíamos superar desde agosto. La zona de los 15.400 puntos ha conseguido mantenerse al alza con claridad, pegadito a la banda superior de Bollinger. Vemos cómo esa banda de nuevo se empieza a abrir y esto ha acompañado a seguir viendo nuevas subidas en el índice principal español, lo que no ha impedido, y de hecho es una señal que me parece bastante preocupante con la vela que acabamos viendo en la sesión del viernes, es esa divergencia entre la cotización y el RSI. ¿Por qué me preocupa? Pues porque el último pico se ha quedado en 65 el RSI, y fijaros cómo la vela que tuvimos en la sesión del viernes pues acabó siendo una vela, podríamos decir entre comillas, de rechazo de seguir manteniendo la subida. ¿Eso qué nos indica? Que quizás a comienzo de esta semana podríamos experimentar una corrección. Y ahora el rango que tenemos para corregir sin que nos salte ninguna señal de alerta sería la zona de los 15.400 puntos. Y el margen es muy pequeñito, porque hubiéramos necesitado seguir manteniéndonos al alza unas sesiones más y ya empezar a ver velas de debilidad. Pero lo tuvimos ya en la sesión del viernes. ¿Eso qué va a implicar? Que si perdemos los 15.400 nos va a dar la sensación de que aquí tenemos una ruptura en falso, y además con un último pico muy alejado de la zona de 70, donde nos marcaría claramente debilidad. Por lo tanto, eso, cuidado, porque puede ser bastante negativo ahora mismo en la cotización del IBEX 35. Si cogemos el gráfico semanal, pues fijaros cómo también en este caso se ha formado una divergencia esta semana al formar un nuevo máximo. ¿Es preocupante? Pues en principio no es preocupante porque la vela semanal que ha dejado pues no es que haya sido muy negativa, pero es cierto que se ha formado esa divergencia entre la cotización y el RSI. Es preocupante si tenemos en cuenta lo que acabamos de decir en el gráfico diario, que quizás esas últimas velas semanales diarias nos estarían anticipando una corrección. ¿Por qué? Porque si desde la zona actual empezásemos a ver una corrección y volvemos a entrar en el movimiento lateral anterior, nos podría estar marcando esta divergencia que viene una corrección más importante en el gráfico, y que la última subida pues no teníamos tanta fortaleza como la última subida que tuvimos en agosto y que ahora acompañó, cuando ya se estabilizó la cotización, a marcar un nuevo máximo creciente. Y en el gráfico mensual, pues fijaros que el cierre que tuvimos este mes en septiembre fue muy positivo, y eso nos anticipaba que en el mes de octubre pues seguiríamos manteniéndonos al alza. Y lo hemos visto, es decir, ha hecho los deberes muy pronto. Desde comienzos de mes hemos visto que el IBEX 35 se mantenía al alza. ¿Qué necesitamos? Seguir viendo meses positivos. Evidentemente, lo que más va a pesar ahora es la vela que tuvimos en septiembre y que fue muy positiva. ¿Eso descarta ya que en octubre veamos una vela muy negativa? No lo descarta, pero la probabilidad de que veamos una corrección muy fuerte en octubre pues quizás se reduce bastante. Y en este contexto también hay que tener en cuenta, cuando hablamos muchas veces de señales en falso, estamos acostumbrados a ver una ruptura en falso y que luego nos marca un movimiento muy brusco. Pero también se pueden dar señales en falso con las velas que tenemos en el gráfico. ¿Qué quiero decir? Ahora estamos diciendo que tras el cierre que hemos tenido en septiembre, que como vais a ver en prácticamente todos los índices, menos en el DAX, ha sido bastante positivo, lo normal, el escenario más probable es que se mantenga al alza. Es decir, una señal en falso sería que tras la vela que hemos visto en septiembre acabásemos viendo una vela muy negativa en el mes de octubre. Si se produce eso, muchísimo cuidado. Pero de momento os diría que es el escenario menos probable. Vamos a ver el gráfico del DAX. Fijaros cómo esta semana hemos visto algo muy pero que muy positivo. Llevábamos unas cuantas semanas desde principio de septiembre chocándonos constantemente contra la media de 70 sesiones. De hecho, es que está actuando como un techo muy importante y cada vez el máximo en ese movimiento lateral era inferior. Y eso era negativo. Pero también es verdad que si conseguíamos superar esa zona, directamente nos tendríamos que ir a la zona de máximos que teníamos en los 24.500, porque no teníamos ninguna resistencia por el camino. ¿Qué hicimos esta semana? Superar esa media 70 e irnos directamente al techo de ese movimiento lateral que llevamos viendo en la cotización del DAX desde el mes de mayo. Un movimiento larguísimo.
¿Cuál es el problema? Que a final de esta semana pues vimos una vela de rechazo de nuevo en la zona de los 24.500 puntos, es decir, de nuevo estaba posicionada ahí la oferta y vimos una corrección. Impedimos ver nuevos máximos históricos en la cotización del DAX, pero no es tan negativo. Fijaros cómo si vemos el gráfico de cerca, todavía el cierre del viernes estuvo por encima de la banda superior de Bollinger. En un índice es complicado ver a la cotización del mismo mantenerse por encima de la banda superior de Bollinger. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que esta semana es probable que esas bandas de Bollinger se vayan abriendo. Es decir, a lo mejor comenzamos la semana con algo de debilidad, pero luego la banda superior de Bollinger le va a dejar margen suficiente a la cotización para que rompa ya ese movimiento lateral. Y ahí es cuando tendremos que ver si de verdad tiene fortaleza o no. Si la banda superior de Bollinger le da margen para seguir manteniéndose al alza, pero vemos a la cotización que no consigue superar los 24.500, será una señal de debilidad y será una señal que nos marcará que vamos a seguir en ese movimiento lateral que llevamos viendo desde el mes de mayo. En el gráfico semanal, pues fijaros que también estamos viendo en este caso una pendiente muy negativa en el RSI. En este caso, pues quizás no podríamos hablar de divergencia. Sí podríamos, porque fijaros que hemos marcado un nuevo máximo creciente, pero no me parece tan claro a lo mejor como lo que podemos ver en otros índices. Pero lo más relevante ahora mismo en el gráfico semanal del DAX es la pendiente negativa que tenemos en el RSI. ¿Por qué? Porque es una señal que nos está diciendo que desde el mes de marzo el RSI o el DAX, mejor dicho, ese índice cada vez tiene menos fuerza. ¿Y eso qué nos indica? Que podríamos estar dentro de una zona de distribución. ¿Cómo cambiaría este escenario? Pues lo tenemos súper cerquita. Si esta semana conseguimos mantenernos al alza, marcar los máximos históricos, esta tendencia negativa en el RSI, en el DAX, que nos marca esa falta de fortaleza y ese aumento de la debilidad, se rompería y pasaríamos a un escenario muchísimo más optimista que podría acompañar a subidas muy importantes todavía en la cotización del DAX. Por lo tanto, esta semana será totalmente clave en este índice. En el gráfico mensual, pues fijaros que la vela del mes pasado, pues es la típica vela que muchas veces podemos considerar como una vela martillo, pero no es así. ¿Por qué? Pues porque no hemos cerrado en máximos del mes. Es una vela que puede ser positiva porque nos hemos alejado de los mínimos del mes, pero es una vela que necesita la confirmación el mes siguiente para pensar que podemos seguir manteniéndonos al alza. De momento este mes lo está haciendo muy bien. Fijaros, la apertura y pegadita a la media de 6 sesiones y de momento estamos cerrando en una zona bastante interesante. Pero estamos a día 5 de octubre, es decir, queda muchísimo mes. Necesitamos la confirmación durante este mes de octubre. Vámonos al otro lado del charco, nos vamos al Dow Jones. Fijaros de nuevo, semana alcista en los índices americanos, el Dow Jones también. Fijaros cómo la vela del viernes pues puede parecer una vela de rechazo, de seguir manteniéndonos al alza, y es una vela en la que podríamos resumir que la sensación, el sentimiento es alcista entre los inversores porque ha seguido manteniéndose al alza, pero quizás hay un poquito de nervios o de miedo de que estemos cogiendo un poquito ya de altura y haya un poquito de vértigo. ¿Por qué? Porque fijaros cómo la cotización cuando se fue por encima de la banda superior de Bollinger rápidamente empezó a corregir al llegar a esa zona de los 47.000 puntos y acabó cerrando pegadito a la banda superior de Bollinger. Mientras esto siga siendo así y nos mantengamos al cierre en la banda superior de Bollinger, podemos seguir viendo subidas. No va a ser señal de que ya vayamos a ver una corrección, pero esa vela, esa mecha por arriba, lo que nos está marcando es que quizás hay algo de miedo en el mercado, que hay un poquito de vértigo ahora mismo. En el gráfico semanal, pues fijaros que la vela de la semana pasada fue una vela de indecisión, esta semana hemos visto una vela alcista de continuidad al alza. El problema, pues esa mecha que hemos dejado por la parte alta con esa sesión del viernes, pero tampoco es una vela que nos esté marcando ya ni un movimiento lateral ni una corrección. La clave en el gráfico semanal, mantenernos sobre la media de 6 sesiones, que fijaros cómo es prácticamente el soporte dentro del movimiento semanal de la cotización del Dow Jones. Las últimas semanas la ha tocado y ha vuelto a repuntar en todas ellas. Por lo tanto, ahí tenemos una buena referencia en caso de que también de nuevo veamos una corrección esta semana en algún momento. Y en el gráfico mensual, pues seguimos teniendo pendiente esa divergencia tan importante entre la cotización y el RSI. Es una divergencia que se suele ver al final de los ciclos alcistas. Esto ya lo hemos comentado anteriormente. El ciclo alcista a más
largo plazo y que en anteriores ocasiones, cuando esa divergencia no se ha roto y ha acompañado a una corrección primera, luego ha podido llegar a haber correcciones muy importantes, como la que tuvimos en 2021, como la que tuvimos en 2020 y como la que tuvimos también en el año 2007-2008. La clave dónde va a estar ahora en seguir manteniéndose al alza para que se rompa esa divergencia. Si se rompe la divergencia será súper positivo y probablemente el final de año sea muy positivo y el comienzo de 2026 también sea muy positivo. El Nasdaq, pues fijaros que en el gráfico diario también hemos encontrado una divergencia esta semana. Fijaros cómo en la sesión del viernes también vimos un rechazo. De momento, mientras no pierda la media de 6 sesiones, pues tampoco me parecería demasiado preocupante. Podríamos seguir manteniéndose al alza, pero cuidado porque si pierde esa media de 6 sesiones sí que nos puede anticipar una corrección más importante. A buscar el suelo que tenemos por aquí en la zona de los 24.300 puntos. Mientras no pierda esa zona, simple corrección. Si pierde esa zona, cuidado, porque esa divergencia nos podría anticipar caídas más importantes. ¿Hasta dónde? Pues quizá nos tenemos que ir a buscar los 23.900 puntos, donde tenemos el techo que teníamos en agosto de este año y quizás a buscar también la media de 70 sesiones. En el gráfico semanal, fijaros que la vela que ha dejado es de nuevo una vela alcista, aunque no de excesivo optimismo, podríamos incluso considerarla vela indecisión, aunque como hemos marcado unos máximos, pues yo creo que podríamos considerarla más positiva que de indecisión. En el gráfico mensual, la vela que dejó en septiembre fue súper alcista, cerrando por encima de la banda superior de Bollinger, y eso siempre anticipa que el mes siguiente alcanzaremos nuevos máximos. Y lo hemos visto. ¿Dónde está la duda? En ver cómo va a cerrar este mes. Pero de momento esta vela que tuvimos en septiembre va a pesar de forma positiva. Y si no es así, recordad lo que hemos dicho del IBEX 35. Podría ser una señal en falso. Y cuidado con ese tipo de señales. Y por último, el último de los índices que vamos a ver es el SP500. También tenemos divergencia entre la cotización y el RSI. Nos hemos quedado muy cerquita de la zona de 70. A ver si conseguimos ponerlo bien. Así. Nos hemos quedado, fijaros, a final de semana en la zona de 69,23. En el pico que tuvimos en la sesión del jueves tampoco llegamos a la zona de 70. Por lo tanto, ahora si vemos que llega una corrección, podría ser una clara señal de debilidad, de que la última subida ya no hemos tenido tanta fuerza y que a lo mejor ya no vemos una simple corrección, sino que podemos ver una caída más fuerte, romper el soporte de los 6.550 puntos. Todo ello si vemos que perfora esa media de 6 sesiones, que es su principal soporte. Si no, yo creo que el escenario más probable es que siga manteniéndose al alza. ¿Cómo cambiaría? Si perdemos esa media de 6 sesiones, ahí tendríamos que mantenernos en alerta porque el último pico, como hemos dicho, no ha llegado a marcar fortaleza en la cotización del SP500. En el gráfico semanal, la vela que dejó la semana pasada es de indecisión, pero esta semana hemos visto cómo se mantenía la alza, muy parecida a la que hemos tenido en el Nasdaq. La lectura creo que sería exactamente la misma. Estamos por encima de la zona de 70, eso quizás nos marca algo de fortaleza, pero tampoco de forma excesiva. Por lo tanto, creo que la clave puede seguir estando en el gráfico diario. Y en el mensual, pues fijaros la vela que tuvimos en septiembre, mismísima lectura que en Nasdaq, vela muy positiva y que marca que octubre también podría comenzar de forma positiva. Hicimos los deberes esta semana ya en estas 3 sesiones que hemos visto, hemos marcado nuevos máximos históricos, es cierto que se sigue manteniendo esa divergencia entre la cotización y el RSI, pero fijaros el cierre de septiembre, el RSI se quedó muy cerquita de la zona 74, sigue marcando bastante fortaleza. ¿Eso que nos marca? Pues que a lo mejor en caso de ver una corrección y que se empiece a complicar, no vamos a ver una caída totalmente brusca. Y si la vemos, es probable que todavía veamos una recuperación importante, algo parecido a lo que tuvimos en el mes de abril. Luego, pues habrá que analizar si tenemos fuerza suficiente para seguir manteniéndose al alza o no. Pero esto ya es positivo y eso nos hace guardar unas en la manga en caso de ver una corrección. El VIX. Aquí está una de las cosas más interesantes de esta semana. Fijaros lo que hemos comentado en anteriores vídeos del resumen semanal. Cuando veíamos una corrección, el VIX se iba hasta la media de 70 sesiones, ahí actúa como resistencia, quizás despegaba un poquito por encima en alguna sesión, pero se mantenía ahí. Y luego, cuando veíamos que se iba a marcar nuevos máximos históricos, volvíamos a zona de 14, 14 y medio, 50 aproximadamente. Y fijaros como esta semana, aunque hemos visto a los índices seguir manteniéndose al alza, marcar nuevos máximos históricos, el VIX se ha alejado de esa zona de 15, de 14,50 aproximadamente, sino que se ha ido hasta la media de 70 sesiones. Aquí tenemos eso que nos ha llamado la atención y que hemos comentado también en esos datos
que hemos sacado de Twitter. ¿Por qué? Porque esto es extraño y cuando se suele dar esa situación nos puede anticipar que quizás está obviando el riesgo en los mercados, que los índices siguen manteniéndose al alza, pero que nos podrían estar anticipando una corrección más importante. Por lo tanto, cuidadito. El oro, pues seguimos viendo nuevas subidas, seguimos viendo la fortaleza altísima por encima de ese 80 en el RSI. Mientras esto se mantenga así, pues es probable que sigamos manteniendo la subida. No hay ninguna señal de debilidad. La media de 6 sesiones, fijaos, actúa muy bien como soporte. No hay ninguna señal de debilidad. ¿Podemos ver una corrección? Pues la podemos ver, evidentemente, pero ahora mismo no tenemos ninguna señal de debilidad. El petróleo, pues buen castañazo, podríamos decir que se ha metido esta semana, además acompañado con muchísimo volumen y es mala señal después de ver esta ruptura que tuvimos la semana anterior. ¿Por qué? Porque esto ha sido una ruptura en falso como un piano. Si se hubiera frenado la media 70 y 200 sesiones, hubiéramos dicho que no pasaría absolutamente nada, pero al perder la media 70 y 200 confirma la ruptura en falso. ¿Eso qué significa? Que es muy probable que continuemos con la corrección. ¿Eso qué significa? Que si continuamos con la corrección nos puede estar anticipando que nos acercamos a una recesión económica. El petróleo hay que leerle así. Cuando el precio del petróleo cae mucho, muchas veces es porque se reduce el consumo. Podemos leer que es que quizás que se está extrayendo mucho petróleo y toda la película, vale, muy bien, pero si hay consumo no vemos estas caídas tan vertiginosas como hemos visto esta semana. Por lo tanto, yo creo que esto es una señal de alerta importante. Y el Bitcoin, pues esta semana ha volado, hemos visto una subida espectacular. ¿Qué es lo que pasa? Que la clave está aquí, en el mensual, que decíamos que era clave que el mes de septiembre viésemos un cierre muy alcista para despejar las dudas que venimos viendo durante las últimas semanas, durante los últimos meses. Y el cierre que tuvimos en septiembre no despejó esas dudas. Que es cierto que en octubre estamos viendo el Bitcoin súper alcista en estas 3 sesiones, sí, totalmente de acuerdo. Pero fijaros que lo que va a mandar en el Bitcoin es el cierre mensual que tengamos en el mes de octubre. Queda muchísimo mes. Y fijaros cómo incluso con la subida que estaríamos viendo ahora mismo en el Bitcoin no se estaría rompiendo esa tendencia bajista que nos estaría marcando clara debilidad en la última subida que llevamos viendo durante todo este año 2025. Por lo tanto, yo no me bajo del carro en este caso y sigo pensando que el Bitcoin está en una zona muy peligrosa ahora mismo en el gráfico. Si viésemos un cierre en octubre en la zona en la que estamos ahora mismo, un poquito por encima, la situación podría llegar a cambiar, porque romperíamos esa tendencia bajista en el RSI, pero de momento se sigue manteniendo ese escenario de alerta. Por lo tanto, conclusiones que sacamos de los índices, pues creo que esta semana aunque hemos visto que se han seguido manteniendo al alza, nos han dejado alguna que otra duda a final de semana. Estamos viendo bastantes divergencias en gráficos diarios, en gráficos semanales. Si eso le juntamos con lo que hemos visto en el VIX y lo que hemos visto también en el petróleo, me da la sensación de que quizás las siguientes semanas pueden ser un poquito turbulentas en los índices. La clave va a estar evidentemente en el cierre mensual que tengamos en octubre. Viendo el cierre que hemos tenido en septiembre, ¿qué sería un posible escenario? A lo mejor ahora ver una corrección, veremos hasta qué punto puede llegar a haber esa corrección y si al final del mes empiezan a recuperar de nuevo los índices, que sería normal tras el cierre que hemos visto en septiembre, pues quedaría como una simple corrección para seguir manteniéndonos al alza posteriormente. El riesgo dónde estaría que esa corrección que puede llegar, por lo que hemos visto a final de esta semana y esas quizás divergencias que tenemos un poquito peligrosas y señales de debilidad, se alargase hasta final de mes. ¿Por qué? Porque entonces la vela que nos habría dejado en septiembre los índices, que ha sido muy alcista la mayoría de los casos, sería una señal en falso. ¿Eso qué nos anticiparía? Caídas muy bruscas posteriores los siguientes meses. Por lo tanto, pues vamos a tener que seguir bastante de cerca a los índices. Esto es así, es que es muy complicado tener una situación en los gráficos que sea claramente alcista. El escenario más probable ahora mismo, evidentemente, es que sea una simple corrección, pero, como os digo siempre, hay que valorar siempre todos los escenarios que debemos llegar a tener en el gráfico. ¿Para qué? Para que no nos pille a pie cambiado, porque eso es lo más peligroso en los mercados con vuestra sección, la sección de sugerencias, donde analizamos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante esta semana. Comenzamos con la primera de ellas, que es Acciona. Fijaros cómo estamos atrapados en un movimiento lateral entre la zona de los 177 y los 164,8. Es una zona totalmente clave, porque fijaros que teníamos una clara divergencia la última vez que alcanzamos un pico por encima de la zona de los 177 y era clave
no perder esa zona de soporte. Ahora hemos visto un nuevo repunte y se acerca a ese techo. ¿Cuál es el problema? Que es muy probable que si ahora superamos esa zona, siga alargando la divergencia. Por lo tanto, si superamos ese techo, es vital no volver a perforarlo y no volver a entrar en movimiento lateral, porque sería una señal en falso y una continuidad en la divergencia y la tendencia bajista que podemos estar viendo en el RSI. Por lo tanto, ahí es donde debería estar la clave de la cotización de Acciona. Y también por abajo, como referencia, hay que buscar esa media de 70 sesiones. En caso de que veamos que no supera el movimiento lateral y que volvemos a buscar la base. ¿Por qué? Porque si pierde la media de 70, podría ser una señal de debilidad que nos marcase la ruptura por la parte baja. Vamos con la siguiente de las acciones, que es Adobe. Fijaros que llevamos en una clara tendencia bajista desde comienzos de 2024 y que viene muy bien marcada por la media de 70 sesiones. Ahora estamos muy cerca de un suelo desde abril de 2025, es una zona vital ahora mismo en el gráfico y fijaros cómo cada vez el rango es menor, es decir, nos acercamos ya al punto crítico para ver si vamos a dar continuidad a la caída que se ha puesto en freno desde abril o si por el contrario ya hemos encontrado un suelo y podemos repuntar al alza. La clave la vamos a tener, como hemos dicho, en esa media de 70 sesiones. Si la superamos y conseguimos mantenernos sobre ella, va a ser una señal muy pero que muy positiva para pensar que estamos cerca de un suelo, pero hay que mantenerse sobre ella. Vamos con la siguiente de las acciones, que es AMD. Fijaros cómo desde abril estamos en una clara tendencia alcista y vimos una pequeña corrección en el mes de agosto, un movimiento de consolidación. De momento parece que es consolidación y fijaros que nos mantenemos sobre la media de 70 sesiones. Eso es muy positivo y mientras nos mantengamos sobre la media de 70 sesiones, la predisposición es alcista y si consiguiésemos superar las siguientes semanas la zona de los 187, lo que nos va a marcar es que podríamos acabar volviendo a los máximos que tuvimos en marzo de 2024, incluso dar continuidad a la subida en el gráfico. Si pierde la media de 70, ahí es cuando la situación se empezaría a complicar y toda la tendencia alcista que llevamos viendo desde abril estaría en riesgo. Seguimos con la cotización de Mercado Libre. Fijaros cómo hemos visto de nuevo una corrección hasta la media de 200 sesiones, algo que ya hemos visto en toda la tendencia alcista. ¿Es peligroso? Pues bueno, es peligroso porque estamos por debajo de esa media de 200 sesiones, pero ¿cuál sería el problema? Que veamos que la perfora y que no vuelve a mantenerse por encima de ella, que sigue lo que hemos visto anteriormente. Si ahora vemos que la caída que vimos a final de esta semana da continuidad, nos alejamos de la media de 200, cuidado, porque en la sesión del jueves ya habríamos visto el toquecito, la media 70 para consolidarla como resistencia y marcar un nuevo mínimo decreciente. Ahora lo que debemos vigilar es que si continúa con la corrección, que no marquemos un nuevo mínimo en el RSI por debajo de la zona 30,92, que es lo que tuvimos el miércoles. ¿Para qué? Para pensar que podemos ver una divergencia y que nos esté marcando el suelo. Si vemos que perfora la zona de 30, cuidado, porque ahí sí que podría continuar con la caída y ojito con la tendencia alcista que estaríamos viendo en su cotización. Vamos con la siguiente de las acciones, que es Open Door. Hemos visto una subida espectacular. Parecía que teníamos alguna divergencia en esa subida, pero se ha mantenido muy bien. Se ha mantenido sobre la media de 6 sesiones y ha seguido manteniéndose al alza. Ahora hemos visto un movimiento correctivo de consolidación. Es algo normal. Después de ver toda la euforia, estamos muy cerca de una zona de soporte muy importante, los $7. Fijaros, yo creo que mientras no perfore esa zona podemos seguir en el movimiento lateral, quizás a la espera de ver a esa media de 70 sesiones, no descartaría un último toquecito al cierre completo del gap, a la zona de los 6,36, pero si hay reacciona rápido, puede ser una señal bastante positiva para continuar con la subida. Si vemos que cierra el gap y no entra de nuevo de forma rápida la demanda, cuidado, porque podría quizás indicarnos que puede continuar con la corrección. Continuamos con Plug Power. Fijaros que es una acción que hemos analizado hace poquito. Creo que la analizamos en el megaconsultorio de la semana pasada y decíamos que era la típica acción que después de largas caídas se estaba empezando a recuperar, que podríamos tener quizás la formación de un suelo redondeado y que empezaba a tener muy buena pinta y que tras la corrección que estábamos viendo, pues que a lo mejor estábamos en esa zona de soportes en la cual podríamos repuntar de nuevo. Y fijaros, la subida de esta semana ha sido muy vertical. Lo más positivo, que el cierre a final de semana ha quedado cerca de la zona de máximos, que hemos visto al RSI de nuevo muy por encima de la zona de 70, clarísima señal de fortaleza, que hemos superado la resistencia a los 3,32, que ahora podría ser una zona de soporte en caso de ver una corrección, y que ahora
la resistencia, el objetivo más claro estaría en la zona de los 5,15, es decir, lo está haciendo de maravilla y se sigue confirmando lo que venimos diciendo durante las últimas semanas. Estamos entrando en un periodo en el que parece que las empresas más pequeñas, esas que nadie quería hace unos meses porque no dejaban de caer, y están muy paraditas y se van desangrando poco a poco, están empezando a repuntar de forma muy importante. Esto lo vimos a finales de 2021 y luego los mercados que acompañaron a caídas importantes. Pero ahora lo que hay que ver y lo que hay que disfrutar es de este tipo de subidas. Y aquí es donde hay que poner el foco, lo venimos diciendo durante las últimas semanas, porque hay acciones muy, pero que muy interesantes. Vamos con la siguiente de las acciones, que es Uber. Fijaros, clara tendencia alcista, tipificación que se analiza muy bien, muy rápido y de forma muy sencilla. La tendencia alcista se mantiene sobre la media de 70 sesiones después de ese periodo lateral que tuvimos desde 2024 hasta 2025, donde la media 70 y 200 no actuaban ni como soporte ni como resistencia. Ya vimos que superaba el movimiento lateral, consolidaba la media 70 como soporte y mantenemos la tendencia alcista. ¿Qué debemos de ver? Que se mantiene sobre la media 70. Mientras eso siga así, cada toquecito puede ser un apoyo, una oportunidad para seguir manteniéndonos al alza en el gráfico. ¿Qué pierde la media 70? Buscamos la media de 200 sesiones. Mientras se mantenga sobre ellas, la tendencia alcista va a seguir continuando porque la pendiente de estas dos medias seguirá siendo alcista. Y por último, vamos con esa sección donde le preguntamos a Warren ahí, a la inteligencia artificial de Investing Pro, que nos diga una acción que piensa que por análisis fundamental podría estar en una situación bastante interesante y de la cual podríamos esperar una buena rentabilidad. Tenemos el prompt de todas las semanas, le vamos a recordar para todos aquellos que seáis nuevos en el canal. Le vamos a decir que actúe como un analista financiero profesional con enfoque cuantitativo, analiza el mercado actual y selecciona una única acción cotizada, preferiblemente europea o estadounidense, consideres fundamentalmente atractiva en este momento. No quiere una recomendación de compra, sino una idea de valor basada en datos objetivos. La acción seleccionada debe cumplir estos criterios fundamentales. Le damos los criterios que debe seguir para elegir esa acción, le decimos que para la acción seleccionada proporcione la siguiente información, ya que a lo mejor es una acción que no conocemos, el nombre completo, el ticket, le decimos que nos dé una breve descripción de su actividad principal, le decimos que nos dé los ratios clave actualizados. Esta es la clave que tiene Warren ahí, que la base de datos de información económica de las empresas está totalmente actualizado de todas las empresas y esto no lo vamos a encontrar con otros chats como ChatGPT de inteligencia artificial. Le pedimos que nos dé el nivel de infravaloración estimado también por diferentes modelos y como resumen final nos diga por qué esta empresa destaca actualmente desde el punto de vista fundamental, qué datos respaldan su potencial y que use un tono técnico profesional y objetivo, que no utilice lenguaje promocional ni emocional. La explicación debe centrarse en hechos verificables y datos cuantitativos. Vamos a darle y ahora mismo ya estaría pensando. Os recuerdo que para todos aquellos que todavía no tengáis Investing Pro y queráis utilizar, por ejemplo, esta herramienta de inteligencia artificial como Warren AI, que tenéis dos suscripciones ahora mismo posibles, la suscripción Pro y la suscripción Pro Plus. Esta es la oferta que tendría ahora mismo Investing Pro, pero si os queréis suscribir y lo hacéis a través del enlace que os voy a dejar en la descripción, vais a tener un descuento a mayores del 15%. Simplemente con ese enlace le daréis aquí a suscribirse ahora y ya os llevaría a la página de compra y aquí ya veríais ese descuento. Como podéis ver, pues el pago sería bastante pequeñito, son 7,99 euros al mes, que si le aplicamos el descuento que además tenemos, pues se nos quedaría un poquito más de 7 euros al mes, lo que acabaríamos pagando. Y como ya podéis ver en muchos vídeos que hacemos en este canal que utilizamos Investing Pro, ya no solo con Warren AI, sino con la sección también de Propixia y toda la información que nos da cuando presentan resultados y de todo tipo de empresas, pues la verdad que es bastante interesante. Vamos a ver el resultado que nos ha dado Warren ahí y nos ha dado la empresa Photronics. Fijaros que nos dice que destaca, yo es una empresa que no conozco, así que vamos a ver de qué trata esa empresa también. Nos dice que destaca actualmente como una opción fundamentalmente atractiva en el mercado estadounidense, cumpliendo con rigor los criterios solicitados, los que le hemos pedido. La visión general nos dice que es un proveedor líder global de fotomáscaras, componentes críticos utilizados en la fabricación de semiconductores y pantallas planas. Fijaros que
hay cierto boom o cierta quizás FOMO en las acciones de semiconductores, pero fijaros que luego siempre hay sectores por detrás que también se ven beneficiados porque a lo mejor no son tan conocidos y este puede ser el caso. Nos dice que su actividad se concentra principalmente en Estados Unidos dentro del sector semiconductores y semiconductores de equipamiento. Nos da los ratios clave, aquí les tendríamos todos. También nos dice que tiene una infravaloración estimada, fijaros, el upside respecto a su valor razonable 18,2%, respecto a la valoración de los analistas 75,2%, el precio objetivo estaría en 33 y el precio actual en 24,40. Nos dice que ha elegido esta acción porque sobresale por su combinación de múltiplos bajos PER, márgenes robustos y una estructura financiera muy sólida, con virtualmente cero deuda y liquidez holgada. Aunque su crecimiento proyectado de beneficios es modesto, la compañía opera en un segmento estratégico, que es el de los semiconductores, con barreras de entradas altas y demanda estructural persistente. El consenso de analistas es claramente favorable, con un precio objetivo medio que implica un potencial de revalorización superior al 35%. El nivel de infravaloración por modelos comparativos y la ausencia de riesgos financieros relevantes refuerzan su atractivo fundamental en el contexto actual. Nos dice que es contenido informativo y que no es ninguna recomendación de inversión. Esto que quede totalmente claro. Así que ahora lo que vamos a hacer es analizar esta acción en Pro Real Time, pero también dar nosotros la perspectiva que tengamos de ella. Así que nos vamos a Pro Real Time, vamos a buscarla. Por aquí la tendríamos y vamos a ver la situación que tiene. Vamos a coger una perspectiva más a largo plazo. Fijaros que se ve que veníamos de una tendencia bajista desde febrero de 2024, pero que eso se ha empezado a revertir ya a principios de este año. Hemos empezado a superar la media 70 de 200 sesiones, eso es positivo, se nos marca que estamos dentro de una nueva tendencia alcista. Ahora nos acercamos, fijaros, a una zona de resistencia y de soporte anterior y quizás es una zona bastante importante. Si consiguiese mantenerse sobre ella, a lo mejor el objetivo de nuevo habría que buscarle en esa zona de máximos que teníamos a principios de 2024. Y fijaros que eso cuadraría muy bien con ese valor razonable que nos ha dado Investing Pro, que también se situaba muy cerquita de esa zona. Recordad que nos decía que estaba en la zona de los $33, por lo tanto, muy cerca de esa zona en la que coincidiría muy bien con ese objetivo que decíamos que puede tener si conseguimos superar la zona actual de los $25. Por lo tanto, de nuevo, una semana más nos da una acción bastante interesante, una acción que por nosotros mismos quizás no hubiéramos descubierto nunca, pero que Investing Pro pues, nos ha hecho el trabajo más complicado, que es descubrirnos esa acción. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Creo que podemos sacar alguna conclusión bastante clara. La primera, lo que hemos comentado en la sección del comentario. Cuidado con ese cierre de gobierno, porque de momento parece que no es preocupante, pero como se vaya alargando es cuando van a empezar a llegar los temores, va a empezar a llegar la incertidumbre y eso va a cuadrar muy bien con esa situación que hemos dicho en los índices que podría acompañar a una corrección en todos ellos, dado los cierres semanales que hemos tenido esta semana y que nos han hecho ver alguna que otra señal de debilidad en esos cierres de la sesión del viernes, divergencias en gráficos diarios y semanales y que en un primer momento única y exclusivamente podríamos pensar que es el principio de un movimiento lateral de consolidación, de la subida, de la ruptura de máximos que hemos visto reciente, pero que si se pudiese alargar esa caída nos podría llevar a una situación más complicada, una situación que nos marcaría que los cierres de octubre podrían llegar a ser negativos. Eso nos haría pensar que la vela que hemos visto en septiembre, al ser tan alcista mensual, podría ser una señal en falso y eso podría complicar el cierre anual. Por lo tanto, lo que veamos las siguientes semanas puede ser muy, pero que muy importante. También claves de hoy, pues eso que hemos visto en el VIX, algo que nos ha llamado la atención y que normalmente acompaña o que anticipa correcciones. También el movimiento que hemos visto en el petróleo. Y también esos datos interesantes que hemos sacado de Twitter que nos están marcando que la euforia quizás es bastante alta o el que el optimismo es muy importante ahora mismo en los mercados. Y cuando llegamos a esos puntos de extremo optimismo, normalmente también solemos ver una corrección. Veremos hasta qué punto. Así que con esto finalizamos el vídeo de hoy. Si os ha gustado y os ha resultado interesante, ya lo sabéis, darle al like y suscribiros al canal.
Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana lunes nos vemos de nuevo y hasta entonces espero que paséis muy buen día.